Pues ahora vamos con el primer punto de esta ceremonia de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Les hablo del tema de la corrupción. En el siguiente informe veremos de qué se trata. Impactar la corrupción de mayor impacto. La Fiscalía concentrará esfuerzos en la investigación y judicialización de casos de corrupción de mayor impacto para la economía del país y para el manejo de los recursos públicos. Desafíos. Investigar las relaciones establecidas entre la corrupción, el crimen organizado y los mercados ilegales. Lograr la investigación y judicialización de los principales involucrados en las prácticas corruptas y dar respuesta pronta, oportuna y efectiva a los casos detectados. Bolsillos de cristal. Es un plan donde se han priorizado departamentos y municipios, sectores públicos como salud, educación, servicios públicos y construcción de viviendas, y las instancias donde se han puesto en riesgo los dineros públicos. Jornadas anticorrupción realizadas en Sucre, Córdoba, Chocó, Meta, Santander y Valle del Cauca. Objetivos específicos. Diseñar e implementar el plan de priorización anticorrupción, que debe identificar y precisar el fenómeno y articular esfuerzos de las diferentes direcciones y especialidades para atacarlo con contundencia. Priorizar sectores y asuntos. Evaluar y ajustar el eje temático de corrupción en la administración de justicia. Fortalecer la dirección especializada contra la corrupción y las unidades de administración pública de las direcciones seccionales. Realizar investigaciones espejo de extinción paralelas a las investigaciones penales priorizadas. Meta. Para el 2020 se espera tener decisiones de fondo en el 100% de los casos de corrupción priorizados. Recuerde que esta transmisión usted la puede seguir por nuestra página de internet www.fiscalía.gov.co y seguimos esperando sus preguntas a nuestras redes sociales. En Twitter, @FiscalíaCol, en Facebook, Fiscalía General de la Nación, Colombia. Justamente, Carolina, damos paso a las preguntas de la ciudadanía. María El Pilar Urbano nos escribió desde Pasto al correo electrónico audienciafiscal@fiscalía.gov.co. La siguiente pregunta: ¿a quién investiga la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y cuáles casos son los más importantes que ha tenido en el último año? Pues bien, le trasladamos esta inquietud al doctor Fabio Espitia Garzón, coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Espitia, bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que debe decir la delegada ante la Corte Suprema de Justicia es que tenemos función constitucional como delegados del despacho del señor Fiscal General de la Nación y función legal por estatuto orgánico. Por esa razón tenemos dos clases dos tipos de investigaciones. De un lado, los fueros de carácter constitucional y los fueros de carácter legal. Creo que había tal vez una presentación donde se mencionaba eso. Si no aparece allí, les mencionaré fundamentalmente en fueros de carácter constitucional la importancia de las investigaciones contra gobernadores departamentales, magistrados de tribunal, generales de la República, ministros del despacho, Contralor General de la República también, Contralor General de la Nación, embajadores, defensor del pueblo. Eso en cuanto a fuero constitucional. Y el fuero legal, que es otro aspecto relevante, tiene que ver con los magistrados de los consejos seccionales de la Judicatura, los procuradores judiciales y los directores de fiscalía. Tal vez allí apareció el cuadro, donde nos da una idea de lo que puede ser el ámbito funcional del trabajo de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el segundo de ellos ustedes van a encontrar, si tenemos la siguiente imagen, van ustedes a encontrar lo que encontramos. Creo que son 1.496 indagaciones que se encontraron allí. Es un alto número. A eso hay que agregarle un número histórico. En el último año se han presentado 892 denuncias más. 892 denuncias más. Esto significa, estaba haciendo yo la suma hace muy poco, 2.388 casos a investigar. Y el primer paso para hacer efectiva la priorización, obviamente, tiene que ser la descongestión. De los 2.388 casos, se han podido evacuar a julio 31
1.366 en forma tal de que hoy tenemos 1.022. 1.022 de esos 2.388 casos en lo que es la denominada Ley 906, el sistema acusatorio. De estos rezagos de la Ley 600 también tenemos que recibimos 217 casos, más 59 que llegaron en el último año. Se han logrado evacuar 147 y el saldo final de 129 a 31 de julio, 129 casos, por lo que la política de priorización en relación con la descongestión pensamos que sea bastante exitosa y cumpliendo afortunadamente con los requisitos de actuaciones relevantes durante el primer año. Ha subido las acusaciones de 23 a 28 acusaciones en relación con el año anterior, formulaciones de imputación durante todo el año anterior a esta gestión habían sido 5, en este momento hay 23 formulaciones de imputación y las medidas de aseguramiento también subieron de 7 a 9 casos. Esto partiendo del supuesto de que son 3 los ejes que trabaja fundamentalmente la delegada ante la Corte: corrupción administrativa, corrupción judicial y también la temática de la corrupción electoral. En corrupción electoral se han dado grandes resultados, particularmente en La Guajira y en el Cesar. En corrupción administrativa tenemos casos sumamente relevantes. Corrupción administrativa tenemos una serie de situaciones que ya han sido objeto de formulación de imputación y de acusación en Arauca, Bolívar, Casanare, Chocó y Córdoba. Y otro aspecto que ha sido sumamente fuerte, delicado, doloroso, pero necesario, que es la corrupción judicial, tanto a nivel interno como la corrupción judicial a nivel de magistrados de Tribunal Superior. Hay casos emblemáticos, Norte de Santander, Bolívar y Meta, y otros casos que están pendientes de formulación de imputación y acusación. Doctor Espitia, muchísimas gracias por su intervención. Continuamos con las inquietudes de nuestra comunidad. Ahora el turno es para el doctor Álvaro Osorio. Un ciudadano nos pregunta a través de nuestro chat de Facebook: ¿qué está haciendo, cómo está priorizando la Fiscalía los casos de corrupción para combatirla? Doctor Osorio, muy buenos días. Muchas gracias. La Fiscalía General de la Nación previó en su Plan de Acción 2016-2020 la lucha contra la corrupción de mayor impacto. Con este propósito, la Fiscalía tiene toda una estrategia orientada a combatir la corrupción. Lo que viene haciendo la Fiscalía para combatir la corrupción pudiera resumirse de la siguiente manera: fortalecimiento de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, desarrollo de una política de priorización para que nuestros fiscales se ocupen principalmente de los casos más relevantes, la especialización de sus funcionarios en fenomenologías específicas de corrupción, la articulación intra e interinstitucional, la cooperación internacional, acudir a la cooperación internacional como herramienta para impulsar nuestros casos, la aplicación de herramientas de justicia premial, un enfoque estructural y de persecución financiera en la lucha contra la corrupción, la generación de iniciativas de carácter legislativo para combatir la corrupción y el incentivo a la participación ciudadana. En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, debo señalar que al día de hoy la Dirección de Fiscalía Especializada cuenta con una carga total activa de 2.594 casos. En su mayoría son casos de sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004. Queda 257 casos de Ley 600 de 2000. El 71% de los casos corresponde a indagaciones, el 14% a investigaciones, el 15% a investigaciones y el 14% a juicios. Para atender esta cantidad de casos, la Fiscalía se ha fortalecido, la Fiscalía Anticorrupción, su número de fiscales se ha incrementado. Actualmente cuenta con 110 fiscales y un equipo de investigadores especializados en diferentes áreas. Hablaba yo de la especialización. Álvaro, ¿y cuántos fiscales eran? No teníamos más de 40 fiscales. O sea, hemos doblado el número de fiscales
y ahora tenemos 100 contadores públicos dedicados a la Policía Judicial para la lucha contra la corrupción. Igualmente se ha fortalecido en cuanto se refiere a investigadores. Contamos con equipo de investigadores especializados, con contadores, con ingenieros, y se han conformado grupos especiales de investigación para temas específicos como la captura y cooptación de Estado, mallas empresariales, colusión en las licitaciones públicas, para los casos que tienen que ver con el sistema de salud. La Fiscalía también viene contribuyendo en la lucha contra la corrupción en la generación de iniciativas legislativas. Es el caso del proyecto de ley que se presentó en julio de este año, donde se contemplan medidas de carácter punitivo, administrativo y procesal para combatir la corrupción. Para terminar mi intervención, quisiera hacer referencia a una iniciativa muy importante en la que viene empeñada la Fiscalía, y es estimular la participación ciudadana. En este propósito hemos venido realizando jornadas anticorrupción en distintas zonas del país. El propósito es que los ciudadanos se involucren activamente en la lucha contra la corrupción, que no sean meros espectadores de una novela por capítulos que se transmite diariamente, que se refiere a los golpes que se dan en esta materia, sino ciudadanos que participen activamente en ese propósito. Pues muchas gracias, doctor Osorio, gracias por su intervención. A las 11:07 de la mañana continuamos en la rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación con el tema de la corrupción, un sector que se ha visto afectado por la corrupción en todo el país. Es el Plan de Alimentación Escolar. Doctor Luis González León, ¿cuál ha sido la estrategia de la Fiscalía para proteger los recursos asignados para la alimentación de los niños? Buenos días a todos los que nos siguen a través de esta transmisión de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Un saludo a los presentes. Esta política de ir tras los contratistas y los operadores que están aplicando una política nacional que es de las más importantes, la alimentación y la educación para los niños en edad escolar. Aquí tenemos que decir que los delitos de administración pública apasionan a los investigadores y apasionan a los fiscales, pero si hay uno que nos gusta y nos demanda mayor apasionamiento es el de sumarnos a las investigaciones para saber qué está pasando con los dineros para la alimentación y la educación de los niños. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la Nación? Empezaré dando una cifra. En lo que llevamos de la administración del doctor Néstor Humberto, ya hemos dado resultados en 12 departamentos, con más de 90 personas vinculadas, capturadas y procesadas y judicializadas porque han faltado a la ética, a la honestidad y se han apropiado de los dineros que el Estado, todos nosotros, destinamos para la alimentación y la educación de los niños. La Fiscalía General de la Nación, el doctor Néstor Humberto, trazó una línea de acción que fue colocar un equipo en el nivel central de investigadores y fiscales que se especialicen en este tema, que conozcan las intimidades de estos contratos de aporte que hace el ICBF, porque esta política pública de atención integral en alimentos y educación se desarrolla a través de dos entes nacionales. Uno, el ICBF, y los contratos se conocen como de 0 a siempre, y es la más importante porque estos contratos se dirigen a la alimentación y atención integral de niños de 0 a 5 años, la primera población, hasta transición. Y el Ministerio de Educación hace la segunda política, que es el PAE, la política para atención a la población en edad escolar, que va entre 5 años, transición, y la escolaridad que empieza en primero bachillerato, 6º grado hoy día. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Aprendimos todas las particularidades de los contratos, aprendimos a saber qué hacer. Y eso que nos permitió conocer por dónde se están llevando los dineros y apoyar a los fiscales. Por ejemplo, niños fantasmas destinatarios de la alimentación. Cobran los contratistas por niños que no están dando la alimentación. Segundo, sobrecostos en los alimentos, sobrecostos por encima del 50%. Tercero, facturas de proveedores inexistentes y que le pasan en las cuentas de cobro los contratistas al ICBF o a las alcaldías y gobernaciones que ejecutan el plan desde el Ministerio de Educación. ¿Qué hemos encontrado más? Que
hay sobrecostos en los operadores, en los profesionales que contratan para aplicar esta política. Todo esto nos ha llevado a conocer y a perfeccionar nuestras investigaciones. ¿Y qué nos permite hoy día? Saber que hay verdaderas mallas empresariales dedicadas a apoderarse del dinero de alimentos y de educación de esta primera franja estudiantil. ¿Y qué nos sirve eso? Que ya sacamos 12 investigaciones en 12 departamentos, que se vienen 11 investigaciones grandes en 11 departamentos más, y el compromiso es seguir creciendo y llegando a todas las partes donde los contratistas vienen apropiándose de los dineros que se destinan a esta política pública. Señor fiscal. Es que esta, que es uno de nuestros mayores logros, es una de nuestras principales frustraciones. Hemos descubierto que en 12 departamentos le han quitado el bocado de los alimentos a los niños. Y tenemos investigaciones que vamos a conocer en los próximos días, donde hemos pillado 12 más y no paran. Entonces, ¿qué más tiene que hacer la sociedad colombiana distinto a imputarlos, capturarlos y llevarlos ante los jueces para que impongan con dignas sanciones? No pueden seguir jugando con las necesidades menesterosas de los niños. Y claro, lo que pasa es que necesitamos un acompañamiento de la sociedad civil, de los padres de familia en los colegios, de los rectores de los colegios, porque los rectores del colegio saben que está ocurriendo ese robo con los contratistas y con los funcionarios públicos, pero prefieren tener la mitad de un servicio nutricional a que no les llegue nada. No, es que lo que está contratando el Estado para ellos es el 100% de las calorías que necesitan los niños en sus programas nutricionales. Tenemos pillados, y va a conocer el país, casos exactamente iguales en número a los que ya habíamos advertido. Entonces, esta lucha contra la corrupción no es solo a cargo de los funcionarios judiciales. Nosotros ponemos en evidencia lo que está ocurriendo y a través del ejercicio de la acción penal lo que queremos es disuadir al resto de la sociedad para que no haga lo mismo de quienes son pillados en el delito. Pero esto solo se gana si la sociedad civil nos acompaña. Porque si el resto de los ciudadanos ve que en sus departamentos, en sus colegios está ocurriendo lo mismo y no pasa nada, pues va a seguir este festín del robo a los dineros de los menores. Quiero mencionar ese aspecto. Señor fiscal, muchísimas gracias. Y vamos ahora sí con la pregunta que nos enviaron desde Villavicencio en Meta. Luis Enrique Medina Rubio nos envió la siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance que se le ha dado a las denuncias interpuestas por la ciudadanía durante el desarrollo de las jornadas de bolsillos de cristal realizadas en todo el país? Para esto, la respuesta la tiene el doctor Álvaro Osorio. Las jornadas anticorrupción que se realizan en distintas zonas del país son un plan bandera de esta administración en la lucha contra la corrupción. Estas jornadas vienen siendo lideradas por la Dirección de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, que cuenta con un equipo de apoyo de fiscales, investigadores, analistas, incluso de funcionarios de la Oficina de Prensa y de la Oficina de Protección. Estas jornadas se han realizado en distintas zonas del país, en Sincelejo, en Montería, en Cali, en Bucaramanga, en San Andrés, en Villavicencio. Los resultados que se han logrado hasta ahora son elocuentes. Tenemos para mostrar las siguientes cifras. Han asistido a las jornadas 2.350 personas, se han recibido 704 denuncias, 262 personas han intervenido en las denuncias públicas. Una vez se reciben estas denuncias, se hace un estudio para priorizar los casos. De los casos recibidos, se han priorizado 52 por parte de la Dirección de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, se han hecho 53 imputaciones en ellos y van 25 acusaciones. Hay otra zona del país donde propiamente no se hizo una jornada anticorrupción, pero es una zona crítica en la que la Fiscalía ha intervenido. Me refiero a la de La Guajira. Allí se priorizaron 10 casos, de los cuales
en los cuales se han hecho 26 imputaciones y 9 acusaciones, incluso contra el alcalde de Riohacha. Hemos detectado en desarrollo de estas jornadas que los sectores más afectados por la corrupción son los de regalías, salud, infraestructura, educación, corrupción judicial, plan de ordenamiento territorial, programa de alimentación escolar, saneamiento básico, vivienda y medio ambiente, es decir, temas que conciernen directamente a los ciudadanos. Ya no estamos frente a un delito de corrupción abstracto que no tiene una víctima, sino frente a una corrupción que afecta directamente a los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Por eso reclamamos nuevamente, sociedad civil reaccione frente a la corrupción. Muchas gracias, doctor. Pues iniciamos con nuestro segundo bloque. El tema es crimen organizado. Para entender mejor de qué se trata, veamos el siguiente informe. Desarticular las estructuras de crimen organizado sin importar la categoría, nivel o ubicación y golpear sus finanzas es la apuesta de la Fiscalía General de la Nación. Los grandes desafíos están en incidir en la reducción de la tasa de homicidios, frenar al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión como fuentes de financiación de la delincuencia, alejar a la infancia de la instrumentalización del delito y neutralizar la expansión de las organizaciones armadas y evitar que ocupen territorios de antigua injerencia de las FARC o el ELN. La estrategia definida por la Fiscalía para golpear al crimen organizado plantea focalizar esfuerzos, articular las direcciones seccionales y conjugar todas las capacidades y los avances investigativos desde distintos ejes temáticos. Poner en marcha la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones de crimen organizado. Fortalecer la recolección de evidencias y los programas de protección a víctimas y testigos. Coordinar con otras autoridades y armonizar los criterios de investigación y las formas de intervención con la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad. Y perseguir las finanzas criminales, constituir un plan robusto de búsqueda y apoderamiento de los activos ilegales. Con estos criterios, la Fiscalía espera para el año 2020 haber impactado 1.600 organizaciones, duplicar la tasa de imputaciones por instrumentalización de menores de edad y aumentar a 100% el valor de los bienes incautados o ocupados con fines de extinción de dominio. Sobre este tema tenemos más preguntas de la comunidad y para esto tenemos también un nuevo panel en nuestra parte principal de este programa de la Fiscalía General de la Nación. Nos preguntan qué ha hecho la Fiscalía contra el Clan del Golfo, específicamente para contrarrestar el Plan Pistola. Esta respuesta la tiene la doctora Claudia Carrasquilla, directora especializada contra las organizaciones criminales. Le damos la bienvenida, doctora Claudia. Buenos días, muchas gracias. La Dirección contra el Crimen Organizado, atendiendo precisamente ese plan estratégico que tiene el señor Fiscal General de la Nación, bajo el modelo precisamente del FACON, que es una fuerza articulada contra el crimen organizado, en una articulación que se tiene con la Policía Nacional, que se tiene con las fuerzas militares, con la Policía de Crimen Organizado, ha permitido impactar al Clan del Golfo, con afectación a sus estructuras delincuenciales que tenemos ubicadas en Urabá, que tenemos ubicada en la zona de los Santanderes, donde hemos podido establecer que existen esos grupos delincuenciales. A través precisamente de esos modelos FACON hemos realizado unas reuniones periódicas en diferentes regiones donde tenemos conocimiento que existen esas organizaciones delincuenciales, con los fiscales de las regiones, con la Policía Judicial de la DIJÍN, de la DIRAN, asimismo de las SIJINES de cada una de las ciudades, donde hemos podido hacer un inventario de cada una de esas organizaciones delincuenciales que tenemos en el país, específicamente por la pregunta que hace el ciudadano frente al Clan del Golfo, donde hemos podido impactarlo de manera contundente, con unos resultados que se tienen de 4.590 capturas de esos integrantes del Clan del Golfo, que son conocidos como tipo A, 575 para el Clan del Golfo, 78 para Puntilleros, 57 para los Pelusos. Asimismo, hemos impactado 364 capturas a organizaciones de tipo B, 3.518 a esas organizaciones tipo C. Hemos capturado 8 cabecillas a nivel nacional
hemos capturado 25 cabecillas a nivel regional, hemos incautado 8.099 cartuchos, 371 armas de fuego, hemos incautado 1.555.499.900 millones de pesos y 242 toneladas de cocaína incautada. Este ha sido nuestro resultado desde el modelo de la implementación del FACON. Doctora Claudia, pues muchas gracias. Y ahora para dar una mirada a las diversas situaciones que afronta la ciudadanía en temas de seguridad, invitamos al doctor Luis González a contestar la siguiente pregunta que nos llegó por Facebook. La señora Sandra Rojas nos pregunta: ¿cuáles son los resultados de la Fiscalía para impactar las bandas criminales que afectan a la seguridad ciudadana? Doctor Luis González, adelante. Gracias. La pregunta es muy oportuna, porque la seguridad ciudadana se ve afectada principalmente por estructuras criminales que son una verdadera expresión de crimen organizado. ¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la Nación en la administración del doctor Néstor Humberto? La Fiscalía General de la Nación reforzó en cada uno de los departamentos de las seccionales los fiscales dedicados a investigar y ir tras las organizaciones criminales. Igualmente los especializó por temáticas, no todos investigando todas las organizaciones, sino que cada fiscal con su equipo de la Policía Nacional, de la DIJÍN y del CTI se especializara en temáticas. ¿Cuál fue el reto que nos impusimos este año? Este año el señor fiscal, nuestro doctor Néstor Humberto Martínez, nos dijo: hay que crecer, hay que llegar a más municipios y ya hay que ir tras demás organizaciones criminales. Y nuestro primer reto con la DIJÍN fue hacer una detención temprana de estas organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana. Al día de hoy ya pasamos las 2.500 organizaciones que afectan la seguridad ciudadana que en el 2017 pudimos detectar y estamos investigando. Y aquí qué es lo importante, que la detención no la hacemos solo nosotros, Policía Nacional, Fuerza Pública, Fiscalía, sino que involucramos a la ciudadanía, involucramos a los gremios, involucramos a los alcaldes. Este año iniciamos los 3 primeros meses con hacer consejos de seguridad en todas las alcaldías con menos de 50.000 habitantes. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió crecer en los municipios. Este año pasamos a 368 municipios donde ya estamos impactando organizaciones criminales que afectan a la seguridad en el tema de hurto, en temas de tráfico de estupefacientes, en temas de trata y de menores, en temas de estafa y en todos los temas vamos ubicando las organizaciones criminales. ¿Qué resultados podemos darle a la comunidad? Vuelvo y digo, hemos crecido en 141 municipios, o sea, 141 municipios donde no habíamos ido, fuimos este año. Estamos yendo este año para allá un total de 368 municipios. En este momento ya hemos desvertebrado más de 1.600 organizaciones criminales, de estas que afectan la seguridad ciudadana. Y lo importante, son organizaciones que con la DIJÍN, la SIJÍN, vamos, las identificamos y encontramos que la mayoría tienen más de 50 integrantes. O sea, vuelvo y digo, verdaderas organizaciones que son una expresión del crimen organizado. Entonces, nuestros retos son eso. Ya más de 1.600 este año, con más de 11.000 capturados y el 80%, gracias a estas investigaciones estructurales, quedan con medida de aseguramiento intramural. Así dejamos esta respuesta, invitando a la ciudadanía que nos siga informando de organizaciones en sus municipios. Con la respuesta del doctor Luis González, les recordamos que continúan abiertas nuestras líneas de participación ciudadana. Claro, Luis Arturo, estas son la línea 018000 919748. Usted también puede hacer sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @FiscalíaCol, con el numeral Fiscalía Rinde Cuentas. También nos encuentran en Facebook como Fiscalía General de la Nación Colombia. Y además, ir tras los activos del crimen organizado es una ardua labor que ha hecho importantes resultados en el último año. Al respecto, el ciudadano Martín Flores nos hizo a través de nuestro centro de contacto esta pregunta: ¿qué está haciendo la Fiscalía para perseguir los bienes de las bandas criminales? Le preguntamos y le trasladamos esta pregunta al doctor Andrés Jiménez, delegado para las finanzas criminales. Doctor Andrés Jiménez, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. En primer lugar, la nueva estructura de la Fiscalía
bajo la delegada para las finanzas criminales. Incluye la delegada para lavado de activos, extinción de dominio e investigaciones financieras. Complementando lo que ha dicho la doctora Claudia y el doctor Luis González, no solamente la Fiscalía ha identificado de manera exitosa varias organizaciones criminales, hay un principio que hemos entendido y es que las organizaciones criminales son verdaderas empresas del delito. Y bajo ese principio, el gran incentivo que tienen estas organizaciones es el lucro económico. Entendiéndolas así, sabemos que ese lucro económico ya no se oculta en caletas debajo de los árboles. El lucro de estas organizaciones criminales ahora las vemos en empresas, en automóviles, en fincas y en otro tipo de inversiones. Y en ese esfuerzo articulado entre cada una de las áreas de la Fiscalía, lo que hemos hecho primero, y en lo cual usted, señor fiscal, nos insiste todos los lunes, es incorporar en el ADN de investigación de la Fiscalía el tema económico. En segundo lugar, la Fiscalía se fortaleció institucionalmente, como lo mencionaba el señor fiscal, incluyendo en su nómina a más de 100 contadores públicos que no solamente se encargan de temas corporativos, sino de apoyar las investigaciones criminales. En tercer lugar, muy importante, el trabajo articulado no solo al interior de la Fiscalía, sino en otras instituciones que pueden tener la información relacionada con estos temas. Para ello, trabajamos de la mano muy cerca con la DIAN, con la UIAF, con la policía, con el ejército y unimos los esfuerzos para no redundar en labores investigativas. Y por último, aplicamos una nueva metodología de investigación que se refiere a nada distinto a hacer lo que nos han enseñado nuestros amigos norteamericanos e ingleses, seguir el dinero. Es allí en donde están estos temas y es esto lo que produce los resultados que usted ya ha expuesto, señor fiscal. A los colombianos, sobre el tema que acaba de referir Andrés, sí queremos informarles que en uno de los casos de corrupción más importantes, como es el caso Odebrecht, hemos logrado concretar la recuperación de la totalidad del dinero a que se refieren las dos líneas principales de investigación, que fueron los 11 millones de dólares con los que iniciamos esta investigación. Repito, ya hemos logrado concretar la recuperación por parte de la firma brasilera de esos 11 millones de dólares con sus respectivos intereses. Muy bien, y a esta hora de la mañana continuamos con esta jornada de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Carolina, es hora de hacer nuestra primera pausa. ¿Vamos? Vamos a comerciales, ya regresamos después de estos cortos mensajes institucionales.